Bienvenidos a ya el último vídeo de Marx, del filósofo en pijama. Vamos a examinar pues, concretamente qué es lo que auguraba en Marx que iba a ser el final de la historia y la desaparición del capitalismo. Bueno, pues para ello, lo primero hay que decir que el capitalismo supone las siguientes cuestiones. Que los medios de producción iban a ser comunes, quiere decir que ya no hay una clase social que va a ser la poseedora de las fábricas, de los transportes, de las máquinas, de la materia prima, sino que eso va a estar a disposición del Estado, ¿vale? Porque previamente a esto, una desaparición muy importante es la desaparición de la propiedad privada, al menos la propiedad privada de los medios de producción. A menor escala probablemente sí que concediera la posibilidad de tener alguna propiedad privada, pero en principio de los grandes medios de producción iban a estar en manos del Estado. Esto iba a tener como consecuencia la desaparición de las clases sociales, porque si nos remontamos al proceso histórico que nos explicaba Marx, con la división del trabajo, la aparición de la tecnología, iba habiendo una diferencia económica, pues si lo hacemos a la inversa, hacemos desaparecer, pues eso, que las herramientas desaparezcan y esas clases sociales no existen, pues digamos también las desigualdades y la explotación desaparece. También en esto Marx estaba de acuerdo con Hegel, que había un final en la historia. Como había habido un principio en la historia, iba a haber un final. Para Marx, eso sí, no coincide exactamente el final de la historia con el planteamiento que tiene Hegel, porque era la desaparición del capitalismo y la aparición del comunismo. Hegel no se planteaba estas cuestiones, ¿vale? Y aquí, en el comunismo, no todo el mundo es igual, esto es importante, porque sí que, digamos, de alguna manera se premia la implicación que tengan las personas en los procesos de producción, y eso iba a ser recompensado de manera distinta. Pero sí es cierto que también hay una diferencia, por otro lado, que es la que implica que puede haber gente que esté desfavorecida en cuanto a capacidades o porque tenga algún problema, alguna enfermedad, y que también tienen derechos a unos mínimos, ¿no? Eso es lo que Marx un poco formulaba en la frase que de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Bueno, y finalmente lo importante es que el resultante de esta inversión, de este cambio en la forma de producir, iba también a tener como consecuencia que la gestión de la riqueza iba a ser común, ya no iban a ser en algunas manos concretas, que además eran los que eran propietarios de las fábricas, los que iban a decir que iba a pasar con ese valor añadido, con esa cosa que habíamos, ese premio, ¿no? Ese que habíamos recogido al final, pues eso iba a estar en manos del Estado, que iba precisamente a proceder a la redistribución según las necesidades y los premios que la gente iba acumulando. El camino a la revolución. ¿Cómo se imaginaba Marx este camino a la revolución? Bueno, hay que decir que Marx sobre esto no dejó tanto escrito, se dedicó más a analizar los problemas del capitalismo que a dibujar un futuro. Y luego, bueno, ¿qué pasa? Que las interpretaciones que se hicieron de lo que según Marx iba a ser el comunismo, pues dieron los resultados que dieron, porque cada uno interpretaba una cosa. Primero, lo importante es dar el paso de adelantar el cambio o la desaparición del capitalismo que Marx daba por descontado. Ya decimos que el final de la historia para Marx era el comunismo, volver una especie de Edén, ¿no? Como había dibujado previamente, ¿no? Y para ello la filosofía tiene que precisamente ser el aliciente a que se pase esa acción, ¿no? Y esa acción es sustituir la revolución por la evolución, ¿no? O al revés, la evolución por la revolución, ¿vale? El proletario para ello debe tomar conciencia de que está siendo oprimido a todos los niveles, primero en el nivel laboral, pero también en el nivel ideológico, ¿no? Que es esa superestructura, ¿no? A la que pertenece. Y ahí es donde se va a dar cuenta que está formando parte de un sustrato de la sociedad que no está teniendo las ventajas que tienen el otro sustrato, que son los que tienen los medios de producción.
Con lo cual, cuando toma conciencia de todo esto, ya es cuando se puede dar realmente el salto del cambio a que se produzca esa revolución. La revolución además es liberación de la humanidad, porque además es entrar, una vez que se produce la revolución, se produce el último estadio de la historia. Ya a partir de ahí supone que toda historia está superada y que ese estado final es el que va a persistir hasta el final de los tiempos. Pero claro, para llegar a ese estado final, Marx tenía claro que había que dar una batalla que no iba a ser exenta de violencia y que tenía que de alguna manera hacer una labor pedagógica a través de esa dictadura del proletariado. Es decir, las personas que más ilustradas estaban deberían hacerse con el mando y preparar ese estadio final de la historia que iba a ser el comunismo. Y aquí es donde precisamente han fracasado prácticamente todos los sistemas políticos que han emulado el comunismo, porque toman el poder pero luego no lo sueltan. Y para Marx esto iba a ser una medida temporal y lo más breve posible. Y como hemos visto tanto en la URSS como en China como en Cuba, pues los que hicieron la revolución en favor del pueblo, pues al final se quedan con la silla. Y eso es lo que, digamos, es uno de los grandes fracasos de llevar a cabo el comunismo, aparte de otras cuestiones importantes también. Bueno, y finalmente, una vez que ya el trabajo pedagógico se ha llevado a cabo, ya se ha instaurado el nuevo sistema económico, poco a poco iba desapareciendo la necesidad de mantener un Estado de tal manera que la gente se iba autogestionando. Porque siempre que hay un Estado hay que pensar que también el Estado de alguna manera alinea a los trabajadores. Si bien es cierto que en este caso redunda en su propio beneficio, pero no deja de ser alguien de fuera que le marca la pauta a ese trabajo supuestamente creativo y digamos que se carga lo que es el concepto de trabajo creativo que tenía Marx. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que este vídeo sirva para entender un poquito mejor los planteamientos sobre el comunismo que tenía Marx. Un saludo de Filosofado al Pijama y nos vemos en próximos autores. Hasta luego.